Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de recipientes, contenedores y sustratos. Al inicio, mientras se adquieren las primeras experiencias y se dispone de un poco de espacio, se pueden utilizar contenedores pequeños. Ya en la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores de madera, mangas verticales, canales horizontales colgados de las paredes o sobre el terreno. Una superficie de 30 metros cuadrados de cultivos hidropónicos permite obtener un ingreso constante a lo largo del año. Ahí vemos a la izquierda, digamos, un contenedor ya un poco grande, de 4 metros de largo por 80 centímetros de ancho. ¿Qué podemos usar? Muchas cosas, envases y bidones plásticos desechables, en los cuales viene el aceite, la margarina, los helados, el yogurt, vasos de bebidas como refrescos y muchas otras cosas. Los más comunes obviamente son las cajas de maderas forradas por dentro con plástico, como las que vemos en la fotografía. También podemos usar tubos de PVC o de plástico, mangas verticales o canales horizontales. Una dimensión típica puede ser o puede tener con una profundidad de manera general de 10 a 12 centímetros. Si el cultivo es de zanahorias, tenemos que ir un poquito más profunda, hasta 20 centímetros. Este podría ser un contenedor típico que podría ser de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 12 centímetros de profundidad. Materiales. Esto que presento aquí es en realidad muy general y cada quien podría adaptar su construcción al espacio que tenga. Podemos usar de manera general 6 tablas de madera ordinaria de mínimo 12 centímetros de ancho y pudieran tener 2,40 metros de largo. Clavos de 2 pulgadas, plástico negro calibre .10 y que tenga al menos 1,50 metros de ancho. 10 centímetros de manguera plástica de 7 a 10 milímetros para el drenaje. Para un contenedor de 1 metro y 12 centímetros de altura, el tamaño del plástico deberá ser largo a cortar, entonces debemos medir el largo del contenedor más 3 veces la altura. Es decir, 1 metro más 3 veces la altura, que es de 12 centímetros, para un total de 1,36 metros. En el ancho también tenemos que tener en cuenta la profundidad y cortar 3 veces esa altura de la profundidad para que nos quede 1 metro más 3 veces los 12 centímetros, lo que nos daría 1,36. Eso para un contenedor de estas dimensiones. Aquí está de manera general descrito cómo podemos hacer esta construcción. Muy sencillo, ven los materiales, el armado del marco, muy sencillo, el clavado del fondo, podemos usar tablas, inclusive las que sobran por ahí en la casa. Podemos ponerle paticas para poderla levantar un poco de la superficie del suelo y cortar el plástico con las dimensiones más grandes que lo que tiene el contenedor, para que se puedan sobrar un poco sobre los bordes y poderlo fijar. Ahora, para la almaciguera podemos también hacer construcciones muy sencillas como la que aparecen en la gráfica. Obviamente deben tener un orificio para drenaje, deben tener una profundidad al menos de 5 centímetros. Las podemos impermeabilizar con plástico negro. El sustrato se coloca hasta 1 centímetro por debajo del borde. Las partículas no deben ser mayores de 0,5 centímetros y las que estén más grandes las debemos eliminar. Y las dimensiones de largo y ancho, como en los otros que veíamos, también son muy variables y dependen de las posibilidades que tengamos. Ahora, las mangas verticales, estas las venden por kilos o por metros. El ancho no debe ser muy grande, máximo 20 centímetros. Preferimos el calibre de .20, el color negro, que no tengan más de 2 metros de largo. Debemos perforar orificios de 2,5 centímetros de diámetro, que los podemos distribuir en forma de triángulo. Amarrar la manga a unos 8 centímetros del extremo. Y obviamente este llenado de la manga debe ser con sustrato húmedo. Las debemos colgar apretando fuertemente el nudo para evitar accidentes. Esta es otra opción con tubos de PVC, como se ve en la fotografía. El sustrato. ¿Qué sustrato vamos a usar para este tipo de construcciones? Debe retener la humedad, pero además debe facilitar la salida de los excesos de agua, debe ser liviano,
Debe ser abundante y fácil de conseguir, es decir, el sustrato que utilicemos lo debemos tener muy fácil y ojalá en lo posible que no nos cueste mucho dinero. Debe ser inerte, debe ser de bajo costo, debe permitir la aireación de las raíces. Las partículas deben tener un tamaño no inferior a 2 milímetros y no superior a 7. Muchas opciones, desde sustratos orgánicos como la cascarilla de arroz, el acerrín o viruta desmenuzada de madera. Este probablemente es de los más fáciles de conseguir y más barato, fibra de coco. Dentro de los inorgánicos podemos tener residuo de carbón, arena de río, grava fina, cuarzo, maicillo, residuo volcánico, piedra pómex, perlita o vermiculita. Aquí hay algunos ejemplos simplemente de cómo mezclar probablemente algunos tipos de sustrato. Hay varios ejemplos ahí, voy a mencionar apenas unos. Uno podría llevar el 50% de cascarilla de arroz y el otro el 50% de residuo de carbón. Otro podría llevar 60% de cascarilla de arroz más 40% de arena de río. Y otro ejemplo podría ser 60% de perlita y 40% de arena de río, pero obviamente esto va a depender de la facilidad que tengamos para conseguir los sustratos. El agua como sustrato. La calidad del agua es de gran importancia. Con altos contenidos de cloruro de sodio no es aconsejable para obtener un desarrollo óptimo de plantas, hay que tener mucho cuidado con eso. Las aguas duras generalmente contienen sales de calcio y magnesio en niveles aceptables. El uso de aguas salinas está limitado a aquellas plantas tolerantes a sales como claveles, tomates, pepinos y lechugas. El agua utilizada en hidroponía debe tener la calidad de potable. Finalmente, como en los otros videos, en esta bibliografía pueden obtener ustedes mayor información de lo que les acabo de comentar. Gracias.